Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice así: la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto. Es hacer la guerra al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 100. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz, o al menos algunas ideas, para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Pues bienvenidos a todos una vez más. Os recuerdo los medios de contacto a través del teléfono en el 91 0 60 70 93. Repito, 910 60 70 93, o incluso a través de WhatsApp a ese mismo número. Y hoy pues tenemos con nosotros a Jesús Poveda. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches y encantado de esta invitación a este programa tan original y exclusivo, porque claro, Ciegos en el Mundo no te llaman todas las noches para participar en un programa así. Efectivamente, somos un poco, peculiares. Es un programa un poco así. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado. Estoy en la punta de Europa, estoy justo en Tarifa, y cuando me dijiste ven, pues he dejado casi todo lo que llevaba entre manos para atenderte, porque me parece que vamos a abordar un tema que es muy importante, nunca mejor dicho, con la que está cayendo, ¿no? Así es, efectivamente. Primero, si te parece, para poner un poco en contexto a la gente, cuéntanos quién es Jesús Poveda y luego ya pues adelante todo tuyo. Es una pregunta difícil, ¿quién eres, no? Yo solo... Sí. ¿Y tú quién eres? Pues mira, cuando voy a Ita, que es el pueblo de mi madre, dicen que soy el hijo de la Rosarito. Y me llena de satisfacción ser así, de sencillo, el hijo de la Rosarito. Cuando estoy en la facultad que doy clase, pues me llaman el profesor, porque soy profesor en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid. Y la verdad es que es una cosa bien bonita poderse dedicar a la docencia desde el siglo pasado, desde el año 95. Y por otro lado, pues dirijo una consulta de psicopatología de la adolescencia con un importante equipo multidisciplinar. Y por último, pues también presido una OAG, es una organización antigubernamental que se llama Provida. Y digo que es antigubernamental porque yo, que soy su presidente, he estado en el calabozo en tiempos de Felipe González, de Aznar, en tiempos de Zapatero, en tiempos de Rajoy, en tiempos de Sánchez. O sea que ser de Provida es un poco OAG. Y sobre todo, en síntesis, soy un ayudador. O sea, me gusta mucho ayudar a la gente. Si te parece, con este título tan sugerente, ¿no?, de cultura de la vida, cultura de la muerte, tú eliges, pues cuéntanos hoy en día cómo está todo esto. Bueno, cuando me hablabas del programa y de ponerle un título, a mí me parecía que el título de Cultura de la vida, cultura de la muerte tú eliges, es que estamos en un momento donde hay que posicionarse. O sea, ya no cabe una situación intermedia de bueno, yo en realidad, sino que pues hay que posicionarse, ¿no? Tristemente, la cultura de la muerte pues últimamente ha dictado reglas y normas, ha dictado leyes, pero la cultura de la vida se abre también mucho paso, ¿no? A mí me gusta mucho decir que la cultura de la vida a la larga siempre gana,
porque la cultura de la muerte acaba en la esterilidad poblacional. El aborto, los abortistas no celebran cumpleaños, los pro vida celebramos cumpleaños. Los partidarios de la eutanasia lamentan el fallecimiento y los partidarios de la no eutanasia pues nos alegramos de que la gente haya muerto, nunca mejor dicho, en paz o como Dios manda, ¿no? Y aunque a la corta haya legislaciones muy abortistas o muy eutanasias, a la larga la cultura de la vida siempre gana, ¿no? Si bien es cierto que a veces pagando un precio muy caro, ¿no? En España llevamos ya 2,5 millones de abortos y la situación es muy lamentable, ¿no? Pero insisto que la cultura de la vida apuesta por la vida y eso siempre tiene más beneficio y más trasfondo que la cultura de la muerte, ¿no? Y bueno, por empezar por el principio, cuéntanos por qué la defensa de la vida, ¿no? Porque algo tan básico, tan... No sé, parece que como que es difícil de entender que hay que defender algo tan básico, ¿no? Bueno, hay muchos filósofos y muchos pensadores que lo han dicho, ¿no? Que el momento en que en la sociedad lo obvio, como es defender la vida, se convierta en algo heroico, es que la sociedad está en un momento de decadencia, ¿no? Yo creo que el mundo occidental está en una cierta decadencia, o en una decadencia cierta, como prefieras, y que realmente pues hace falta generar otros modos de funcionar, otros esquemas, ¿no? Yo creo que igual que la cultura egipcia pues tiene su esplendor y luego su decadencia, la cultura griega tiene su esplendor y luego su decadencia, y la cultura romana pues tiene su esplendor y luego su decadencia, pues ha habido una cultura que ha tenido su esplendor y ahora su decadencia, ¿no? Y a mí me parece que este mundo hiperracionalista, hiperindividualista en el que vivimos, pues está ya llegando a su fin y habrá que proponer ideas, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta sociedad pues está tan despistada que hemos hecho bien o mal, porque esta sociedad está así. Bueno, yo creo que la cultura, que es esa especie de materia impregnada por el espíritu, que es, pues uno cuando ve la cultura árabe, pues ve grandes mezquitas, o cuando uno ve la cultura cristiana ve grandes catedrales. Cuando esa cultura no genera nada, en el sentido de nosotros si vemos Segovia, ciudad romana, pues en el skyline vemos un inmenso acueducto, ¿no? O si vemos Sevilla, pues en su skyline vemos una preciosa catedral, ¿no? Pero si vemos ahora Madrid y su parte nueva y lo que vemos son rascacielos, las llamadas cuatro torres, que son de empresas financieras y empresas petroleras, bueno, pues es el skyline y es la sociedad que hemos generado y creado, ¿no? Entonces a lo mejor esa sociedad hay que volverla a transformar en una sociedad donde lo que veamos en sus perfiles sean construcciones que respondan a un modo de entender la vida, ¿no? Pero si nosotros entendemos la vida como una vida economicista y una vida empresarial, donde lo importante es el dinero, pues el skyline es el Banco de Bilbao Vizcaya, el Banco de Santander, y si generamos una sociedad donde lo más importante es la salud, pues pondremos en el skyline, en la imagen de las ciudades, pues grandes hospitales. Si volvemos a pensar, como yo creo que lo importante es hacer pensar a la gente, pues a lo mejor hay que volver a un mundo de universidades, ¿no? Un mundo de ideas, un mundo de generar nuevos modos de afrontar problemas, ¿no? A mí me parece que hay una idea muy, muy potente, que es la idea de una ecología bien entendida, ¿no? O sea, hay una ecología coyuntural política que muy en caricatura se dice que es como las sandías, ¿no? Verde por fuera, roja por dentro, es una simplificación, ¿no? Pero sí que a veces podemos entender la ecología como una cosa muy simple, o podemos entender la ecología como algo realmente más profundo, ¿no? En ese aspecto, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, habla de nuestra casa común, ¿no?
Entonces a lo mejor el volver a respetar nuestra casa común, entendiendo la casa común, la tierra, nos hace un poco salir de ese individualismo, ese materialismo, ese pragmatismo, y nos hace volver a unir ese doble concepto de la naturaleza, que es el concepto ecológico de naturaleza, el de mamá naturaleza te lo da, del libro de la selva, y la naturaleza ontológica, que es la naturaleza que dice Aristóteles y los clásicos, ¿no? Que las cosas son lo que son y no lo que yo digo que son, que es hasta donde hemos llegado ahora, ¿no? O sea, la cultura actual es una cultura tan divertida que dice que las cosas no son lo que son, sino lo que yo digo que son. Entonces, claro, esta cultura es una cultura que está llevada al suicidio demográfico y al suicidio social y entonces, bueno, pues la ventaja es que después de una cultura viene otra, o sea, que después de los egipcios vinieron los griegos, y después de los griegos los romanos, y después de los romanos el cristianismo en su esplendor, y después el racionalismo francés, y luego el materialismo. Bueno, pues habrá que pasar a otra etapa, ¿no? La ventaja es que los seres humanos siempre hemos sido capaces de mirar adelante, ¿no? Y aprender del pasado, ¿no? Y aprender también del presente, porque ahora mismo el presente en algunos países como España es muy, muy lamentable, ¿no? Pero hay que aprender y seguir caminando, ¿no? Pues sí, yo creo que también, como decía, creo que Chesterton, ¿no? Que cuando dejamos de creer en Dios, pues la gente cree en cualquier cosa por ahí. En las hormigas, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente, en cualquier cosa. O el dinero, como has comentado, que muchos proponen en primer lugar, y por un lado, pues detrás de esto también hay mucha parte de posible causa, ¿no? Del dinero. Pero luego también hay otra gran Sí, parte de la sociedad que a lo mejor, que en principio pues no se lucra directamente con todo esto, pero que también está muy despistada y que o le da igual o incluso lo ve, está a favor, por ejemplo, del aborto, de los supuestos derechos de la mujer y todo esto, ¿no? Que está de moda. sí, yo un poco una cosa que veo es que cuando en un mundo o en un país como el que nosotros vivimos, ante la pregunta de qué prefieres, libertad o seguridad, la mayoría prefiere seguridad, pues algo tan bonito y tan genuino y tan antropológico del ser humano como es la libertad ha pasado a un segundo plano. Entonces dices, joder, pues oye, yo que en cambio soy de los que opina que es más importante la libertad que la seguridad, ¿no? Pues la seguridad la puedes obtener libremente, pero una vez que te han asegurado puedes perder la libertad, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer bastantes cambios de paradigma, pero yo siempre un poco desde una visión muy de futuro, y de que está claro que el destino te reparte las cartas, pero luego cada uno hace su jugada, ¿no? Entonces a mí me ha tocado vivir en este apasionante siglo XXI y no me lo pierdo, ¿no? Pero reconozco que las cartas de este siglo XXI son bastante raritas, ¿no? Pero pienso hacer una buena jugada, ¿no? Porque si bien es cierto que está toda la corriente cultural o todo el momento legislativo actual o político actual, ¿no? También hay un momento de que cada persona hace lo que le parece que debe de hacer, ¿no? Y yo creo que yo me dedico mucho, por la presentación lo habéis entendido, pues profesor de psiquiatría y profesor y director de una consulta de psicopatología de la adolescencia. Me dedico mucho, mucho, mucho a como a que la gente esté en condiciones de usar su libertad, ¿no? Que en el fondo eso es la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad es no poder usar tu libertad, ¿no? Y bueno, en una radio exótica, ¿no? Como esta, a ti también te gusta hacer cosas un poco bastante exóticas. Esto de que de vez en cuando te gusta pues, pasar por el calabozo, colgar pancartitas por ahí. Cuéntanos un poco el porqué y este tipo de anécdotas simpáticas. Hombre, todo empezó en la Facultad de Medicina, ¿no? En el año 83 yo estaba acabando la carrera de Medicina, y resulta que por aquellos años, pues, en el Congreso de los Diputados se estaba discutiendo sobre el aborto, y yo tuve que hacer un legrado en el servicio de ginecología del Hospital de la Paz, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando recompuse en la bandeja aquellas piezas, y el auxiliar de enfermería se llevó
la camilla con la paciente, el anestesista acabó su trabajo y se fue, el ginecólogo que me supervisó el de grado se fue y yo me quedé mirando esa bandeja con esos brazos, esas piernas, ese abdomen, ese tórax, ese cráneo y esa placenta. Dije, jolines, la naturaleza tiene sus reglas para el aborto y qué injusto me parece que haya legisladores que se otorguen el poder de la vida y la muerte, ¿no? Entonces me propuse a partir de ese momento pues dar voz a los que no tienen voz y de ahí un poco esas cosas que tú me comentas, ¿no? Pues pancartas, pues sí, he hecho pancartas. Es más, he tenido una pancarta que ha sido récord del mundo, está en los Guinness de las pancartas porque tenía 20 metros de alta por 60 de largo, que quiere decir 1.200 metros cuadrados de pancarta. Hasta que no la levanté y la despegué al viento de Madrid no me di cuenta que eso hacía un efecto vela increíble y que esa vela nos arrastraba a los que intentábamos sujetarlo, ¿no? También el Día de los Inocentes, pues me he dado paseos por Madrid con una inmensa pancarta que ponía Herodes mató menos niños, feliz Navidad, y he hecho bastantes cosas muy creativas para dar voz a esos que no tienen voz, ¿no? Sí, yo creo que es pues, importante pues, para intentar, ¿no?, sacudir un poco las mentes de la gente, como algo así revulsivo, ¿no? ¿Y por qué el 28 de diciembre? Bueno, el 28 de diciembre se ha convertido ahora en Madrid en una fecha bastante emblemática porque resulta que igual que el día 22 es el día de la Lotería Nacional y el día 24 es el día de cenar con la familia, el día 28 es el día en el que detienen al doctor Poveda, ¿no? Y me detienen por sencilla y llanamente no hacer nada. O sea, el más genuino estilo Gandhi, no hacer nada es sentarse en una acera a 20 metros de la puerta de un establecimiento donde se hacen abortos y por el hecho de sentarse en esa acera llega la policía, te detienen y en volandas te llevan hasta la furgoneta y la furgoneta a la comisaría y de la comisaría al calabozo. A veces incluso a calabozos de presos de alto riesgo, ¿no? Cuál ha sido mi sorpresa cuando en varias ocasiones he estado en Moratalaz, que es donde llevaron a los presos del 11M o a presos por delitos de sangre, ¿no? Bueno, pues resulta que si el Día de los Inocentes te acercas a un establecimiento abortista y te sientas como señal de protesta, aunque sea absolutamente pacíficamente, eres detenido, arrestado y trasladado a las dependencias policiales, ¿no? ¿Por qué hago esto? Pues como señal de protesta frente al aborto. O sea, en España ha habido 2,5 millones de abortos, habrá que hacer algo, ¿no? Además de asistencia. A mí me gusta, como médico que soy, me gusta mucho hacer asistencia. Yo suelo decir que hago 364 días de asistencia al año, pero hay un día de resistencia, ¿no? Resistencia pasiva, o sea, es un poco un grito de no violencia, no a la guerra, no a la violencia extrauterina y no a la violencia intrauterina, que en el fondo eso es el aborto, violencia intrauterina, ¿no? Sí, ¿y cómo es esto de estos días de la asistencia? ¿Qué se les puede ofrecer? ¿Cómo funciona? ¿Se acogen? Sí, mira, en muchos sitios de España, empezando por Madrid, pusimos en marcha una iniciativa muy bonita que se llama Escuela de Rescate. Y la Escuela de Rescate consiste en ir a la puerta de establecimientos abortistas a hacer rescates. Y entendemos por rescate dar respuesta a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar? Eso es hacer un rescate, ¿no? Y esas preguntas las hacemos personas que llevan muchos años trabajando, que llevamos muchos años atendiendo a mujeres y que tenemos detrás de nosotros pues a muchas instituciones como puede ser Red Madre, como puede ser Fundación Madrina, como puede ser Fundación Leyen, como puede ser grupos de Cáritas, como puede ser Hogar de María, para que cuando la mujer te dice qué necesitaría para no abortar, pues seas capaz de darle respuesta, ¿no? Lo importante de un rescatador es que tenga respeto a la mujer, o sea, si una mujer no se deja ayudar, pues no se deja ayudar. Y la otra gran característica es también el tener una voluntad firme de ayuda cuando te planteen las necesidades, ¿no?
el primer rescate que hicimos fue un rescate muy sencillo, porque fue una chica joven que fue a abortar y estaba yo con una enfermera, y cuando le hicimos la pregunta de qué necesitas para no abortar, pues lo que nos dijo la chica con honestidad y mirándonos a los ojos es: mira, si es que yo no quiero abortar. Entonces nosotros dijimos: pues esto es más fácil de lo que nos creíamos, ¿no? Lo que pasa, continuó la chica diciendo, es que mi padre me echa de casa por ser menor de edad, ¿no? Y entonces nosotros le dijimos: si lo que necesitas es una casa de acogida, tenemos casas de acogida, ¿no? Y sí, ella lo que hizo fue dejarse ayudar, venir a una casa de acogida, en concreto de la Fundación Madrina, y ahí siguió adelante el embarazo y luego sus padres están contentos de haber tenido ese nieto, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando una mujer queda embarazada sea una situación de crisis que altera mucho como la percepción de la realidad y mucha gente se ve abocada al aborto, ¿no? Pero el haber puesto en marcha esa escuela de rescatadores y esa pregunta tan abierta y tan respetuosa como ¿qué necesitas para no abortar? Y ser capaz de responderla es algo maravilloso, ¿no? Porque haber podido ayudar a miles de mujeres de esa manera tan bonita, pues es algo de lo que yo me siento muy contento y toda la gente que hace rescates nos sentimos muy contentos. Otra cosa es que un día al año te sientes y pase lo que pase, ¿no? Pero bueno, a mí tampoco me parece que sea grave que un profesor de psiquiatría de la universidad pública como la Autónoma, dicen que de las mejores de medicina de España y de referencia mundial respecto a Latinoamérica, pues que el profesor de psiquiatría vaya al calabozo, pues oye, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, y bueno, nos quieren hacer creer, ¿no?, que las mujeres pues saben lo que quieren, en el sentido que cuando van a un centro abortista, ¿no?, que creo que, bueno, no se le suele llamar clínicas, ¿no?, a un centro o un establecimiento abortista, pues es porque lo tienen muy seguro y lo hacen con total naturalidad. Los rescates funcionan, no funcionan, Pues realmente funcionan cogen la tan, ayuda. los rescates funcionan tanto, que las clínicas abortistas se han visto abocadas a hacer leyes para protegerse que llaman antiacoso. Pero ¿cuál ha sido su asombro cuando con estas leyes ha pasado lo de que sí es sí? O sea, que al final se han vuelto contra ellas porque los que acosan son los médicos abortistas. Ellos son los que acosan a las mujeres haciendo publicidad engañosa y de hecho están condenados muchos establecimientos abortistas por publicidad engañosa y han tenido que pagar multas por publicidad engañosa. Ellos no ofrecen alternativas, como decía la ley AIDO, ¿no? Ellos no respetaban esos plazos de 3 días, ¿no? Entonces, sorprendentemente, la ley antiacoso se ha vuelto contra las clínicas abortistas, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, el rescate es muy eficaz, tan eficaz que hemos ayudado a tantas mujeres que muchos establecimientos abortistas han visto que mermaban sus cuentas y han acudido al Congreso de los Diputados para decir protegernos con leyes. El Congreso de los Diputados ha vuelto a hacer leyes chapuzas y han hecho una ley de antiacoso, pero sin darse cuenta que los que acosan son ellos. Entonces, después de esta legislación que lleva ya un año, en los establecimientos abortistas los rescatadores seguimos rescatando y los abortistas siguen dándose cuenta de la eficacia de esa pregunta tan, insisto, tan respetuosa como ¿qué necesitas para no abortar?, ¿no? Y porque, bueno, pues un poco retórica, ¿no?, pero porque cuesta tanto, ¿no?, el poder darles información, ¿no?, darles información de verdad a la hora que cuando una mujer pues pida o solicite un aborto, pues en estos sobres o en esta información que se da, pues dar información de todas las alternativas posibles y pues de asociaciones, instituciones, fundaciones que pueden ayudarle también a eso, a seguir con el embarazo o a no, pero ofrecerles toda la información porque este especial interés en ocultar esta parte. Bueno, a mí me parece que el aborto, mucha gente dice que es la solución, pero en el fondo es un atajo que te lleva, además de a la muerte, a la ruina, ¿no? Evidentemente, a corto plazo es mucho más fácil pagar el Estado un aborto que puede costar 500 euros, que el Estado preocuparse de ese niño que hay que llevarle al colegio, educación gratuita y luego universidades públicas. Entonces, como dices, esto es la ruina para el Estado, ¿no? Pero para que el Estado no se da cuenta de que invirtiendo en esos niños va a tener población para pagar la seguridad social, ¿no? Entonces, a corto plazo es solucionar un problema
de una mala manera, que es abortando, pero a medio y largo plazo es la ruina de un país, ¿no? Y de hecho, una de las tragedias que estamos viviendo ahora en España es que se ha pasado de una pirámide demográfica a una pirindola demográfica, ¿no? Y las pirindolas demográficas, lo sabemos bien, se caen porque no es sostenible. O sea, estas manifestaciones que está viendo ahora diciendo que la sanidad es gratuita, eso es como que la sanidad es gratuita, la sanidad es pública y la pagamos los que pagamos los impuestos, ¿no? Lo que pasa es que si no hay personas para pagar impuestos, se acaba la sanidad porque no hay dinero para sustentar esa sanidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezábamos las manifestaciones de Provida, que entonces nos llamábamos Jóvenes Provida, teníamos un grito de guerra que la gente decía, no exageréis y tal, que era quien aborto mata, eutanasia muere, ¿no? Y tristemente se ha hecho cierto, ¿no? Quien aborto mata, eutanasia muere, porque el Estado es incapaz económicamente de mantener a la población que se jubila a los 65 y se muere a los 90 años. No hay ningún Estado con la demografía que tenemos de soportar 25 años de pasividad, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora son las consecuencias de una política donde ha habido 2,5 millones de abortos, una mentalidad antinatalista y una depresión social donde no hay futuro, pues es que no quiero tener hijos porque el futuro va a ser peor. O sea, esa es la primera vez en la historia de la humanidad que lo dice la humanidad. O sea, la humanidad siempre ha sabido que el futuro va a ser mejor, porque lo que hemos descubierto de penicilina ya lo sabemos, lo que hemos descubierto de radiografía ya lo sabemos, lo que sabemos de ecografía ya lo sabemos. Pero ahora mismo el pesimismo de la cultura occidental es tan existencial porque ha caído en una cultura de muerte, ¿no? Por eso yo aconsejo mucho viajar. Yo tengo la suerte de viajar por razones profesionales mucho y cuando vas, por ejemplo, a Angola, que es el último de los países que he visitado, anteriormente Camerún, y, y ves que en una ciudad como Huambo, que es una ciudad que no conoce nadie, pues en el seminario hay 150 seminaristas y dices, joder, pues esto el cristianismo, se ve que en el mundo occidental tiene problemas, pero en África no tiene ningún problema, o sea, hay una emergencia cultural y religiosa potentísima, ¿no? Entonces yo creo que sencilla y llanamente Occidente ha muerto de egoísmo y de materialismo. En otros países del mundo hay una riqueza muy fuerte, en gran medida por la demografía. Yo tuve la suerte de asistir al Congreso del Cairo de 1994, que era un congreso que se titulaba pomposamente Población y Desarrollo, ¿no? Los que asistimos a ese congreso nos dimos cuenta que en realidad era un congreso para controlar la población y que no se desarrollaran los pueblos, ¿no? Entonces eso fue tremendamente lamentable, porque a partir de ese congreso fue cuando se empezó a utilizar el aborto como método anticonceptivo, ¿no? En países en vías de desarrollo para querer controlar esa demografía, ¿no? Esas previsiones no han sido eficaces, sí han sido tomadas al pie de la letra en el mundo occidental, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y en cambio en otros países como Centroamérica, Suramérica, Sudeste Asiático, África, pues no se ha parado esa demografía y el futuro realmente está ahí, ¿no? El futuro es cruzar el estrecho y darse cuenta de la alegría de las calles de Tánger, Casablanca, Dakar, Yaoundé, Luanda, en fin. Yo confío mucho en eso. ¿Y alguna vez has tenido algún reproche por haber abortado o por no haber abortado? Bueno, ha habido mujeres que me han reprochado conocerme, pero no haber tenido a su hijo. Entonces yo, el balance que hago siempre es muy positivo y muy constructivo, ¿no? Porque, como te decía antes, la gran diferencia entre los abortistas y los providas es que los providas celebramos cumpleaños, ¿no? Mientras que los abortistas pues no celebran nada, ¿no? Uh-huh. ¿Y la figura del padre en todo esto dónde queda? Hombre, es el 50% de las acciones, ¿no? Los pone el padre, ¿no? Pero no se tiene mucho en cuenta. Genéticamente hablando, el 50% es esto, ¿no? Otra cosa es que culturalmente hayamos enloquecido y el padre quede ausente, ¿no? En el concepto de vida humana hay un punto de inflexión en el año
68, años 66, 68, donde hay dos tendencias, ¿no? Una tendencia que es la primavera de París, la Revolución de París, donde se separa la sexualidad de la reproducción humana, ¿no? Y esa es la revolución sexual francesa, ¿no? Eso es que luego tiene sus consecuencias en Estados Unidos y luego deriva hasta la LGTB y todo esto, ¿no? Y en cambio hay otra tendencia, que es la tendencia que mantiene el Vaticano, en concreto Pablo VI, donde dice que no se puede separar la sexualidad de la reproducción humana, o sea que sexualidad y maternidad van juntas, ¿no? Y esto que parecía que no era para tanto, ¿no? Y que decía mucha gente que este Pablo VI pues es que era un flaco italiano que no entendía dónde iba la humanidad, pues a la larga pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Que si golpeamos sobre el núcleo duro de la vida humana, que es la reproducción de la vida humana, y separamos sexualidad de maternidad, pues entonces entra la anticoncepción, después de la concepción entra el aborto y después del aborto entran las técnicas de reproducción asistida, donde ya hay una reproducción sin sexualidad, ¿no? Entonces al principio separamos la sexualidad de la reproducción, luego dejamos la sexualidad y ahora ya dejamos la sexualidad aparte. Y entonces lo que hay ya no son seres humanos, sino técnicas hechas por humanos para la reproducción humana. Entonces hay que volver a la casilla de salida y nos equivocamos. Yo no sé si alguno de vosotros que me estáis escuchando se ha perdido en la montaña o en el desierto, pero cuando te pierdes tienes que volver al sitio conocido para volver a coger el camino, ¿no? Yo creo que el mundo occidental lo perdió al final de los 60 al separar y distanciar sexualidad de reproducción humana, ¿no? Y entonces por eso ahora estamos donde estamos, ¿no? Estamos en un mundo donde las mujeres tienen hijos a partir de los 35 en un porcentaje elevado por inseminaciones artificiales o tal, o sea, no, hay que volver al principio, o sea, la naturaleza humana tiene unas reglas y si esas reglas las rompes, luego la naturaleza se vuelve contra ti, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Sí. Y bueno, también nos has contado, ¿no?, un poco de la parte final de la vida, ¿no? El tema de la eutanasia. Antes, curiosamente, pues a las personas mayores se les veneraba, se respetaba, era la experiencia. Y hoy en día, ¿no?, pues estorban, se les quita y es un gasto para la sociedad. Y con esto de que la gente no sufra, cuando pues no se invierte en cuidados paliativos, un poco, ¿qué te parece todo hasta...? Sí. No, es un poco esto que decíamos antes, o sea, quien aborta o mata eutanasia muere, o sea, cuando demográficamente no tienes una posibilidad de sostener a los mayores, pues los eliminas, o sea, cuando el ser humano no trasciende, porque pensamos que no hay trascendencia humana. Hay otra visión también que simplifica mucho, pero da luces, que es que hace siglos la sociedad era teocéntrica, ¿no? Dios estaba como en el centro, ¿no? Era cuando construíamos catedrales y estas cosas, ¿no? Luego era antropocéntrica, ¿no? Que fue cuando empezamos ya a construir pues ayuntamientos, gimnasios, tal, ¿no? Y ahora nos hemos hecho biocéntricos, ¿no? Entonces, biocéntricos es que el ser humano es un animal más dentro de la naturaleza y entonces pues ya hay servicios de veterinaria 24 horas, señoras que te vienen a casa a lavar el perro y al ser humano pues se le facilita el aborto. Entonces, bueno, a lo mejor hay que cambiar esa concepción cultural, ¿no? Entonces, el tema de la eutanasia es esto, o sea, si desde tu concepción del ser humano no existe una concepción de trascendencia y solamente existe una concepción de utilidad, pues el anciano es inútil. Entonces, ¿para qué mantenerle, no? Entonces, solamente en aquellos países donde antes ha habido legislaciones abortistas llegan las legislaciones eutanásicas. A lo mejor hay que aprender esa lección, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la sociedad es muy flexible, o sea, que hayamos llegado aquí quiere decir que hemos llegado aquí, pero hace unos años el alcalde de Madrid, Tierno Galván, en sus discursos llamaba a colocarse y años después el alcalde de Madrid, Almeida,
hace una publicidad anticonsumo potentísima, ¿no? Podemos ayudarte, el ayuntamiento está cerca de ti, bueno, pues se cambian las tendencias, pues estupendo que se cambien las tendencias, ¿no? Cambiemos las tendencias, ¿no? O sea, no seamos conformistas, es un poco lo que yo digo, ¿no? Sí. Y bueno, y a la hora de ayudar a tantas personas, la parte de cómo te involucras emocionalmente con tantos casos, o bueno, más que casos, personas, ¿no? Porque esto puede ser también a veces Sí. complicado de gestionar. Bueno, yo uso una técnica que es, yo he pensado muchas veces en mi muerte y en mi sepultura. Y lo que he pensado que me gustaría que pusieran es, hizo lo que pudo. Y ya está. No espero que exponga mucho más, ¿no? Entonces yo me involucro hasta lo que puedo. Sí que es cierto que me encanta trabajar con equipos. Entonces yo en la universidad investigo con un equipo de investigación. En mi consulta trabajamos un equipo de 12 profesionales y en Provida trabajo con equipos, ¿no? Entonces yo creo mucho en los equipos para trabajar y creo también en un concepto que a lo mejor es un concepto nuevo, que es el concepto de empatía, ¿no? La empatía desde el punto de vista psicológico consiste en involucrarse con los pacientes, poniéndose en su lugar, pero sin sufrir como los demás, ¿no? Entonces, esa es una cosa que a mí me viene muy bien desde el punto de vista de salud, ¿no? Que es ponerte en el lugar de los otros, pero sin sufrir como los otros, ¿no? Bueno, también voy a dar paso, voy a abrir algunos micrófonos de buenos amigos que tenemos por aquí, por si quieren intervenir o quieren comentar alguna cosa. Tenemos a Anaí, desde Albacete. Anaí, buenas noches. Hola, buenas Buenas noches, ¿qué noches. tal? Bueno, Muy buenas noches. bien. Pues nada, pues lo he estado escuchando. La verdad que es muy cierto, ¿no? Que a veces tenemos la cultura del descarte, ¿no? Y lo que a mí me gustaría preguntar es que lo he escuchado que trabajan con grupos, ¿no? Y equipos, ¿no? Y qué es lo que hace falta, que las personas nos comprometamos para, claro, para ayudar a estas mujeres que, claro, lo están pasando mal y que no saben qué hacer y que creen que el aborto es la única solución, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los grupos pro vida? Es lo que yo le haría esa pregunta. Gracias. Yo lo que creo que necesitan es un poco de organización. Es importante la voluntariedad, pero es malo el voluntarismo. En el sentido que a veces el voluntarismo es como un entusiasmo fugaz por resolver el mundo. Y yo creo que es mejor tener voluntad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo y hasta dónde llego, ¿no? Y hacerlo y ya está. No, y oye, que cada uno tiene que hacer lo que puede hacer, ¿no? A mí me gusta mucho recordar cuando en La Paz, en el año 87, se facilitó la legislación del aborto y se propuso hacer abortos, y resulta que los que pararon el aborto en La Paz fueron las señoras de la limpieza, que hicieron objeción de conciencia y dijeron que ellas no iban a limpiar quirófanos donde se abortaran, ¿no? Y el director de La Paz tuvo que cesarse e irse a otro hospital, ¿no? Entonces cada uno desde donde estamos podemos hacer muchas cosas. Los padres como padres, las madres como madres, los farmacéuticos como farmacéuticos, los médicos como médicos, pero sobre todo ponerse en el papel de la cultura de la vida, ¿no? O sea, yo el otro día fui a uno de estos establecimientos donde se hacen abortos en Madrid conduciendo una ambulancia, que es con lo que hacemos rescates en Madrid. Llevamos ambulancias para ofrecer ecografías gratis, ¿no? Y cuál fue mi asombro cuando llegó otra ambulancia y me puse a hablar con el conductor de la ambulancia de conductor a conductor, ¿no? Y le pregunté, ¿y usted qué hace aquí? Y él me dijo con gran naturalidad, yo aquí
Yo he venido aquí porque soy conductor de ambulancias y yo me gano el dinero conduciendo ambulancias. Y le dije, pero usted sabe que la señora que ha venido aquí, que la ha traído usted, va a abortar y va a matar a su hija. No, no, si yo no tengo nada que ver con que aborte, yo lo único que digo es que yo soy conductor de ambulancia, ¿no? Entonces hay una idea que es la idea de la banalidad del mal, ¿no? Entonces, la banalidad del mal es que cada uno, pues sin darse cuenta, pues lleva a mujeres a abortar porque es un simple conductor o recoge los residuos biológicos de un establecimiento abortista o limpia los cristales. Y entonces yo lo que digo es que cada uno haga lo suyo, ¿no? Y desde donde está, o sea que yo no haría ningún gran cambio social ni ninguna revolución social para que los provida. Si es muy sencillo, es haz lo que te toca, pero lo que te toca es mucho. O sea, lo que le toca a los curas es mucho y a veces se ponen de lado. Lo que le toca a las enfermeras es mucho y a veces se ponen de lado. Lo que le toca a una trabajadora social es mucho y a veces se pone de lado, ¿no? Y sencillamente es mirar de frente y resolver las cuestiones, ¿no? Tenemos a Consuelo desde Albacete. Consuelo, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que me encanta escucharle y la verdad es que me gustaría de qué manera se le puede ayudar. Lo ha preguntado ahí y lo pregunto yo también. Yo a veces pensamos que no podemos hacer nada, pero yo pienso que si nosotros oramos y otros actúan, pienso que también es Exactamente. una manera de ayudar, porque todo no está, cada uno tenemos una misión, uno puede estar en la calle como está usted y otro puede estar en oración. ¿Para qué? Pues para que le ayude a que se haga realidad aquello que está trabajando. Pienso que la oración es muy importante. Eso es. Sí, o sea, si yo precisamente lo que subrayo es esto, que cada uno desde donde está, hay gente que sabe rezar muy bien, pues por favor rece usted muy bien. Hay otros que sabemos estar en la calle muy bien, pues estemos en la calle muy bien. Pero cada uno desde donde estamos podemos hacer mucho, ¿no? Y lo único que hace falta es no ponerse de lado, sino afrontar las cuestiones. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Y además de una manera como muy natural y muy sencilla, o sea que realmente eh, afrontar la cuestión del aborto es que si cada uno no cayéramos en eso que Hannah Arendt, famosa filósofa alemana, conocida porque fumaba pitillos mientras jugaban al alemán que firmaba los talones para comprar gas en las cámaras de gas, la preguntaron que qué le había parecido el juicio y ella subrayó una idea terrible que era la banalidad del mal, o sea que en el fondo este señor que firmaba esos talones lo hacía honestamente para dar de comer a sus hijos. Entonces es que tenemos que darnos cuenta de que en una cultura de la muerte, si uno no actúa eficazmente contra la muerte, forma parte de la muerte. Entonces no se puede colaborar con establecimientos abortistas, no se pueden pagar impuestos que van directamente a centros abortistas. O sea, hay que hacer una revolución personal de, oye, esto no puede ser así, ¿no? Y Sí, que los políticos tomen conciencia de eso y con las personas que tenemos alrededor, ¿no? O sea, porque es que si no caemos en este concepto de Hannah Arendt, que es lo que se llama la banalidad del mal, ¿no? Y la banalidad del mal es que yo hago esto, pero para sacar adelante a mi familia y esto es 2,5 millones de abortos. Eso no puede ser. pues Entonces yo me he no, encontrado con mucha gente buena que colabora en el mal. Entonces hay que ver la manera de no colaborar en el mal. yo tengo 5 hijos y 5 nietos y no concibo que una madre le cambie esa cabeza y esa mente para decir que no hay otra salida. No lo concibo, de verdad. Y me duele mucho el corazón de ver.
y de oír lo que oímos, porque nosotros no lo vemos, lo oímos. Y es muy duro, por lo menos para mí es muy duro, y pido mucho en los rosarios que rezamos todos los días a las 5 de la tarde, pido Eso mucho es. Por eso por, yo lo que animo por los es a que la niños gente que estamos haciendo cosas inocentes, sigamos haciéndolas. Eso. por los niños inocentes que los matan, pues son inocentes, y por las madres que después les tocará también algunas la conciencia y no será muy grato, me imagino. Y de verdad que rezo porque me duele mucho Eso. en el corazón. Gracias. Pues nada, comparto plenamente lo que has dicho, ¿no? De que lo que hay que hacer cada uno desde donde está, pues rezar y apoyar a esas personas, ¿no? Yo por el ejercicio profesional que tengo de dirigir una consulta de psicopatología de la adolescencia, he tenido que atender a muchas mujeres en el llamado síndrome posaborto, ¿no? Que es gente que luego ha abortado, ¿no? Y luego tienen esa depresión del aniversario, ¿no? Coincidiendo con el no cumpleaños, ¿no? Y tristemente a veces esas personas que han abortado son las que argumentan a mujeres que están embarazadas para abortar y las convencen de que no aborten, ¿no? Entonces, bien, hay que ayudar también, por supuesto, a esas personas que han abortado y hacer ver a las personas que están embarazadas y pueden equivocarse que lo mejor es no equivocarse, ¿no? Aunque haya leyes, aunque haya legislaciones, aunque culturalmente se facilite la cosa, ¿no? Creo que también está Carmen. Hola, buenas noches, Arturo y Jesús. A ver, enhorabuena por la labor y por el trabajo que te estás tomando en favor de la vida. Desde luego, eso eres muy valiente, Jesús. Y yo te voy a preguntarte una pregunta que a mí me hizo una feminista, hablando con ella y diciéndole, bueno, pero si vosotros defendéis, estáis a favor de la naturaleza, lo veo muy bien, defendéis a los animales, que lo veo muy bien, y luego, ¿cómo luego después estáis a favor del aborto? Y contestación de esta persona me dice, bueno, ¿es que te crees tú que una mujer que va a abortar es un plato de gusto ir a abortar? Cuando va una mujer a abortar es por una situación límite o lo que sea, vale. Entonces, y ella me dijo, ¿qué preferís? Los que estáis a favor de la vida, ¿qué preferís? ¿Que se sigan haciendo abortos clandestinos como se han hecho antiguamente a riesgo de la madre también, o solamente que lo puedan hacer las personas que se pueden pagar el aborto en una clínica o bien española o bien irse al extranjero? Yo ante esa cosa yo dije, yo por supuesto, pues alguna solución hay que dar a estas personas, pienso yo, Jesús, que no son creyentes, que no piensan nada. A ver, ¿qué solución clínica les damos? Nosotros, por supuesto, vamos a decir que abortar nada, abortar cero, claro. Sí, o sea, yo creo que comentaba antes, ¿no? Que la naturaleza tiene sus reglas y hay muchos abortos espontáneos, ¿no? Un 10% de los embarazos acabarán en abortos espontáneos, ¿no? Pero yo creo que si bien es cierto que hay abortos espontáneos porque la naturaleza tiene sus reglas, en el resto de los casos lo que hay que hacer es ayudar a esa mujer y ayudar a ese hijo que viene, ¿no? A mí una cosa que me llama mucho la atención, yo tengo la suerte de viajar mucho, ¿no? Como en España la opción de la adopción se desprecia, ¿no? Mientras que en otros países del mundo, en Estados Unidos, la adopción es una de las primeras cosas que se le ofrece a la mujer que está embarazada, ¿no? Y de hecho todos conocemos a personas que han sido adoptadas o ayudadas durante el embarazo, que luego se han dedicado al cine o se han dedicado a artes escénicas y han recogido Óscares Entonces, bueno, yo creo que la naturaleza tiene sus reglas para esos abortos espontáneos y los que somos partidarios de la cultura de vida tenemos que ver la manera de que ese niño o esa niña, esa persona, esa mujer que está en gestación, pues construya y no destruya, ¿no? O sea, yo quizás la situación más violenta que me encontraba es la de la mujer que ha sido violada y que me reprochaba que yo no la podía condenar a seguir con el embarazo. Le digo, si yo no te condeno a nada, si yo, ¿cómo voy a condenar? Pero yo lo que sí que te digo es que un acto violento no se soluciona con otro acto más violento.
y que si aquí hay alguien realmente indefenso es el concebido no nacido, y que seguramente ese concebido no nacido sea feliz cuando se ha acogido y se ha ayudado y se ha atendido, ¿no? Y si es abortado, pues hemos acabado con una vida humana absolutamente inocente, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, siempre comprensión con las mujeres, siempre, pero lo que está mal y no podemos decir que está bien, ¿no? Es que me voy a ir a Por Londres. supuesto. Pues bueno, si te quieres ir a Londres, vete, ¿no? O sea, es que si no me voy a prostituir para dar de comer a mi hijo, bueno, pues cambiemos las leyes para que no te prostituyas, pero te quiero decir que esa perversión a veces de las cosas son a veces mecanismos de defensa, ¿no? De las personas que dicen es que como va a haber siempre abortos ilegales, pues hay que legalizarlos. No, hombre, no. Como siempre hay ladrones, vamos a legalizar el robo. Como siempre hay violadores, no, hombre, no. Vamos a corregir las cosas de raíz, ¿no? Y luego lo que está claro es que una vez que uno permite el tema del aborto es echar fuego y intentarlo parar echando gasolina. O sea, las leyes abortistas siempre han generado más aborto. Eso es así. Y el aborto en España ha ido aumentando. En cifras absolutas ahora se mantiene, pero porque la pirámide demográfica empieza a hacerse cada vez más estrecha. Entonces hay menos mujeres para estar embarazadas, ¿no? Pero las legislaciones abortistas siempre generan más abortos, ¿no? Sí, está claro. Es como la droga, si legalizas la droga, por supuesto habrá más drogadictos, eso está claro. Yo lo que creo que hay que regular esas cosas, pues hay que regularlas, pues sí, pero regularlas en constructivo, no en negativo, o sea, regularlas en afirmativo, no en negativo, ¿no? Regularlas con un sentido de creatividad y no de destrucción, ¿no? O sea, los países avanzados son los países que mejor atienden a las personas más débiles, no las que acaban con la vida de los más débiles, ¿no? O sea, por un lado estamos haciendo escaleras adaptables y por otro lado estamos abortando a los niños con síndrome de Down, pero ¿nos hemos vuelto tontos o qué? ¿No? Sí, efectivamente, también te iba a comentar de esta perversión, ¿no? Por la parte un poco que nos toca. Por un lado, estamos alabando películas como campeones, damos Goyas, damos premios, y por otro lado, pues hacemos amniocentesis y demás para que no nazcan, ¿no? Directamente. Tenemos un amigo que, bueno, hoy no se ha conectado, que tiene retinosis pigmentaria también, está perdiendo la vista, y cuando pues iba a tener su hija, pues la doctora pues le quería hacer las pruebas para ver si podía genéticamente, pues a lo mejor podría también pues tener retinosis, ¿no? Su hija, pues para que la abortara. Entonces el padre no, pues o sea que si mi hija va a tener la misma enfermedad que yo, ¿por qué le vas a matar a ella, no? Pues mátame a mí, un poco más mayor, pero el problema es el mismo, porque está, no sé, está ahí porque sí, o esta forma tan rara, ¿no? de entender la vida y la sociedad. Así es. Yo creo que muchas veces basta con llamar a la reflexión de las cosas, ¿no? O sea que, es decir, pero, o sea, estamos por un lado por la igualdad, pero por otro lado estamos en contra de lo distinto. Entonces, o sea, y haciendo leyes para los que se sienten distintos y desprotegiendo a los que son de hecho distintos, pero un poco de reflexión, ¿no? Y luego, yo fíjate, hace poco me llamaron en una cosa que se llama la Mesa de la Mujer, que es un organismo que existe en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid. Y entonces me pidieron en la Mesa de la Mujer que explicara qué era esto de los rescates, ¿no? Entonces yo tenía 10 minutos para explicar qué es los rescates, entonces yo expliqué que es una intervención en crisis, lo que acabo de contar, ¿no? Que se le pregunta a la mujer qué necesitas para no abortar, que se trata de tener detrás una red de personas que sean capaces de responder a esa pregunta. Y después de los 10 minutos en los que yo exponía, cada partido político tenía 5 minutos para ponerme a parir. Entonces, pues Más Madrid, Izquierda Unida, PSOE, todos tenían 5 minutos para sacudirme con argumentos tan sorprendentes como ¿qué hace un hombre hablando del aborto? O argumentos tan sorprendentes como este debate ya está superado, en fin. Y entonces yo tenía luego 10 minutos para defenderme. Entonces, claro, dije yo, pero ¿cómo me voy a defender de semejantes argumentos? Entonces lo que hice fue llevar a un rescatado y a una rescatada, y el rescatado dijo,
No entiendo muy bien por qué se meten con este señor, porque habló con mi madre en la puerta de la Dator hace 22 años y por eso estoy yo aquí. Y luego llegó otra señora y dijo, a mí me llevó a abortar mi padre a la Dator y justo cuando iba a entrar con mi padre, pues conocí a este señor y este señor me ha ayudado. Entonces no entiendo que se metan con él. Entonces a veces los únicos argumentos son la presencia de personas rescatadas, ¿no? Y ya está, porque lo demás son mentes obtusas que dicen que si rezas y crees en Dios, pues que hay que ser permisivos con todos, pero no contigo, que rezas el Padre Nuestro, pues déjame en paz. O sea, los hechos son estos. Entonces, los hechos son estos, ¿no? Por eso yo, una frase que uso mucho es que los pro vida celebramos cumpleaños y los pro muerte no celebran nada. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero por aquí también tenemos a Juanlu desde Estepona. Buenas noches, Juanlu. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parece muy interesante la entrevista que estáis llevando a cabo y todo lo que podéis hacer dentro de las posibilidades. Pero mi pregunta sería por qué últimamente está habiendo unas cifras tan masivas de aborto y por qué hay grupos políticos que lo defendan, ¿no? Que lo apoyan. Y también esa mujer, ¿por qué no remedia dentro de sus posibilidades? Si piensa abortar, remedia el embarazo antes de que ocurra. Yo creo que en gran medida depende de un fenómeno cultural, ¿no? Los fenómenos culturales son fenómenos donde la gran mayoría de las personas de la sociedad entienden que es bueno hacer algo. La cosa es la siguiente: las leyes educan a la sociedad, las leyes justas educan justamente y las leyes injustas educan injustamente. Entonces, en un país como España, donde la ley del aborto lleva desde el año 85, que quiere decir que lleva ya, pues eso, 37 años, pues hay mucha gente educada con leyes injustas que actúa injustamente porque se creen que es lo normal, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa legislación, cambiar esa tendencia y que igual que en Estados Unidos había una ley que se llamaba ley Roe versus Wade que legitimaba el aborto como derecho de la mujer, ahora ese principio jurídico ha sido cambiado en Estados Unidos. Entonces, igual que se cambió en Estados Unidos, se cambiará en España, ¿no? Cuanto antes, mejor. Pero la tendencia ahora mismo mundial es una tendencia de la cultura de la vida. Por eso los fanáticos abortistas se horrorizan cuando oyen hablar a los médicos de ecografías o de sonido fetal o de latido fetal o tal. Y pues que esto es ir contra la ciencia, contra el avance, contra el progreso, ¿no? Entonces resulta que los que iban de progresistas son los más retrógrados, ¿no? Que si quieren seguir en la caverna sin escuchar lo que se descubre, ¿no? Pero eso hay que ponerlo de manifiesto y mostrarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y además mostrarlo con ejemplos de personas que has ayudado, con mujeres que llevan en sus brazos a los hijos a los que se les ha ayudado en las clínicas abortistas, ¿no? Ese es el argumento y hay que usarlo una y otra vez. Bueno, pues Jesús, ¿qué hora es? La hora de estar aquí. Bueno, eso quería oír. Pues bueno, que vamos llegando ya al final. Ya nos vamos quedando sin tiempo, pues que si quieres contarnos para terminar, ¿no? Pues alguna anécdota positiva o algo para ir concluyendo. Hombre, a mí me gusta mucho el hecho de cosas que me empiezan a pasar ya, que es que me pidan ser el padrino de una hija de alguien que he rescatado hace años, ¿no? O que me pidan asesoramiento personas en instituciones importantes que abortaron hace años y para ver cómo superar ese síndrome del posaborto, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que ya está de vuelta, ¿no? De aquella locura tan abortista y tan radical, ¿no? Y luego que si los argumentos de los abortistas
35 años después siguen siendo sacar los rosarios de nuestros ovarios, que se ha quedado sin argumentos. Entonces nosotros tenemos que usar argumentos de más ecografías y más Doppler y más ayudas a las mujeres y empoderar a una mujer es darse cuenta que no hay una sino dos personas ahí, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Construir y no destruir, ¿no? Destruir es mucho más fácil, mucho más barato, mucho más simple, y construir pues es más complejo y es lo que hay que hacer, ¿no? Seguir construyendo. Pues muchas gracias, como siempre, una vez más, por haber estado hoy con nosotros en esta mesa camilla, como suelo decir, y haber compartido todas estas cosas, ¿no? Mesa camilla, qué bueno. Esta mesa camilla compartiendo. Muy bien. Mesa camilla es porque ya es la hora de irse a la camilla o es por lo que es redonda y estamos calientes. Un Venga, poco de pues todo. encantado, Arturo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Pues muchas gracias por haber Hasta estado luego. con nosotros. Os recuerdo una vez más los métodos de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través de WhatsApp en el 91 060 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.